Egunon, los patitos. Algo así al trinón. Se ha especulado con que desde un ministerio de el gobierno de España no se van a dar ayudas públicas para Altri, lo cual en principio condenaría la viabilidad de esta fábrica a través de los portugueses, cosa que tenemos dos conversatorios hablando de esta fábrica en Palas de Reis, en Galicia. Supuestamente amenazando el camino de Santiago, amenazando una zona de especial protección de la naturaleza, siempre amenazando las consecuencias acerca de las Rías Baixas y el marisqueo de las bateas, y casi que amenazando al propio apóstol Santiago con contaminar su sagrada tumba. Cierto es que se olvidan acerca de aquel momento en el que creo que fue Almanzor, que llegó, se cogió las campanas, las llevó, y luego Fernando III el Santo fue el que hizo la reposición con la vuelta, con bueyes, no con musulmanes, por las campanas se las habían llevado cristianos esclavizados a hombros, y luego musulmanes a hombros las volvieron a llevar a Santiago. Por eso decía Susana, vamos a salvar a los restos del apóstol Santiago y nos lo llevamos al lado de la Virgen del Mar, donde estará en una campita ahí tranquila, estarán juntitos dos personalidades de la iglesia, el más allá y todo esto. Pero bueno, no me lo permitió. Y ciertamente ahí nos encontramos con esa vocación escatológica de fin del mundo de cierta gente, que seguramente se sentirá agradada, muy contenta con esa situación hipotética en el que Altri no pueda abrir sus fábricas, no pueda abrir en Palas de Reis la fábrica de celulosa, pero olvidando pequeños detalles, como por ejemplo el tema de los ingresos fiscales de Palas de Reis a la hora de la generación de economía, más allá de tener algún otro ingreso referido al propio Estado, debido a la tutela efectiva de los municipios en el ámbito del Estado español dependiente del Consejo de Ministros. La situación respecto de Galicia, que es el lugar donde tiene mayores términos municipales, sobre todo en zonas rurales, y la división falsaria en provincias, cosa que hasta 1978 solamente había tenido relación con Javier de Burgos en 1833. Y digo ambos dos elementos porque en 1978 la Constitución española estableció lo que acabó siendo el café para todos en el ámbito autonómico. Y en el 1833 hubo el café para todos del siglo XIX, que fue la generalización de las diputaciones y de las provincias. Cosa que hasta ese momento la generalización del territorio se hacía con una multiplicidad de órganos jurisdiccionales y de ámbitos jurídico-políticos, administrativos, de una realidad diferencial, y por eso, a través de lo que supuso la llamada Revolución Francesa, y hay apelo al libro de Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín contra la Revolución Francesa, hubo en el Estado francés una situación de aglomeración, de unificación forzada a través de la llamada Revolución Francesa, cosa que vendieron a otros lugares. A través de la PEPA de 1812, el Estado español compra ese discurso, a pesar de estar hecha en Cádiz, protegida por los ingleses, contra el francés. Una paradoja antiforal y antiespañola, pero no por ella igualmente cierta. Juan Coñandiola ya había dicho en 1808: oye, querido Napoleón, así en plan colega, emperador de Europa, Napoleón, con Napoleón, oye, nosotros los vizcaínos, porque era representante de Vizcaya en esas cortes de Bayona, nosotros ya tenemos nuestra constitución tradicional, la llamamos fueros. Estos españoles, si quieren tener una constitución, me parece estupendo, muy bien, pero para ellos. Pero bueno, esto a veces se establece una uniformización, una homologación. Y esto es lo que pasa en el terreno económico, donde
a través de la situación del código llamado régimen común, con una situación económica y financiera que debería haberse renovado para las comunidades autónomas en el año 2014, no fue así. 2019 tampoco fue así. 2024 tampoco fue así. Y cuando llegan las conferencias de presidentes, sale la Isabel Díaz Ayuso de turno a decir: no voy a ponerme el pinganillo porque este Lindakari habla en una lengua de Mordor, una lengua horrible. No se entendible, ni siquiera es como el gallego, que más o menos entiendes ahí. Aunque igual hay zonas rurales donde lo mismo que pueda pasar, en zonas de Lleida o de Girona, o en zonas de Requena, ahí al fondo del valle, o de alguna población ibicenca, donde un acento cerrado no permita, pero seguramente hay partes dialectales en Andalucía, o en Murcia, sin ir más lejos, en donde hay castellanos de puro lavapiés que son incapaces de entender lo que les están diciendo los paisanos. Con lo cual, más respeto a la hora de la diversidad existente y no aquella que tienen en mente. Lo digo porque en buena medida ahí tenemos el fenómeno de los fodechinchos, que luego iremos a ello. Altri, no, alcuasi. El ciclo económico de la generación de valor añadido, evidentemente, va con empleo. En buena medida, el empleo en el Estado español está vinculado a las pymes, a aquellas economías de escala, pequeñas y medianas empresas que, por supuesto, pueden ser entre 1 y 5, entre 5 y 10, entre 10 y 20, no son más de 300 empleados los que pueda tener una fábrica, por no hablar de aquellos como la laminadora de la Vega de Ansio, como era la Altos Hornos de Vizcaya, que tenía 4.000 empleados. Ojo, el Museo Guggenheim de Bilbao tiene 4.000 empleos ligados a el museo, tantos como la laminadora de Altos Hornos de Vizcaya, donde ahora está el BEC, el Bilbao Exhibition Center. Así que, ojo, cuidado a la hora de hablar de generación de riqueza y de personas empleadas cuando se añora ese pasado mítico, ese obvia elementos de la actualidad. Cierto, es ligado al tema del turismo. Sí, el Guggenheim necesita de ámbito turístico. Necesita de la llegada de gentes. Cosa que me recuerda un pequeño detalle, porque partía de la aseveración de que Santander, en tema de ferries y de barcos, paquebotes de toda índole, a pesar de que en buena medida son cruceros y ferries, estaba muy por delante, porque ya en los años 80, con los Piñero, que uno de ellos fue alcalde de Santander y presidente del Racing, pues habían tenido esta precaución respecto de hablar con navieras internacionales y de poner la ciudad en el mapa. Y hubo que esperar a finales de los años 90 para poder ver algo similar, es decir, 10-15 años después, a pesar de que se trasladó desde la zona de Santurce, que es donde estaba el atraque de cruceros, a la zona de Guecho, la zona del puerto deportivo. En la zona del fondo se construyó una zona de amarre con su terminal y todo esto. Para 2024, tanto en ferries como en cruceros, Guecho barra Bilbao superaba a Santander. Lo cual ciertamente es alucinante. Es increíble. Es increíble porque Santander parecía que llevaba décadas de adelanto. Cierto es que, en buena medida, estos cruceristas, estos miembros de la comunidad de los ferries, se bajan, van al Guggenheim, se bajan, van a una bodega en la Rioja Alavesa, tienen un plan ya preestablecido y es difícil verlos, a pesar de que se ha empezado a ver gente en el centro de Algorta bajados del crucero. Así que, ojo, cuidado, porque esto también acaba generando insumos en el barco, pero también en el bar, en la tienda de chuches y en algunos otros establecimientos respecto de compras más o menos menores de algún souvenir, de algo de ropa o de lo que se tercie.
Esto, evidentemente, es generar economía. Y todo suma. Todo suma a la hora de generar ese valor añadido. La diferencia, como decía, en el ámbito del régimen común y del régimen foral, estamos hablando del País Vasco, es el hecho de que las diputaciones son las que tienen el Departamento de Hacienda y a través del sistema de concierto son los que recaudan luego a través del órgano de coordinación tributaria pues establecen el rango de distribución de todos estos elementos. Primero para el pago del cupo al Estado, el pago del alquiler de todos los servicios no prestados por las instituciones vascas, y luego distribuir para la satisfacción de los presupuestos tanto de los 251 municipios que hay en la comunidad de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, las 3 diputaciones y el ámbito del gobierno vasco, cosa que debe generar una situación de equilibrio para no incurrir ni en déficit ni en deuda. Pero en el ámbito del régimen común pareciera que es posible no generar ingresos porque a fin de cuentas cuando se produce la recaudación en el ámbito municipal es más fácil de establecer, pero hubo un momento con el señor Cristóbal Montoro en la época de la crisis en donde cualquier superávit municipal debía de ser coagulado para el tema de la deuda ligado al conjunto porque no podían reinvertir esos dineros y por tanto desde la capa superior donde tal vez no tuvieran una visión tan próxima. ¿Qué pasa en Palas de Reis? ¿Qué le importa al Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid lo que está pasando en Palas de Reis? Las necesidades que puedan tener. Y si tienen superávit, puedan reinvertirlo en las necesidades que puedan tener. Y como esto, uno puede ir a cualquier municipio, restando los que hay en la comunidad autónoma vasca, restando los que hay en Navarra, al resto de los casi 8.000 municipios que pueda haber en el Estado español. Es difícil, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando ha habido alguna modificación, no ya del plan general respecto de, por ejemplo, Basauri, que en el caso vasco intentó hacer una votación en donde el pueblo eligiera cómo encauzar el nuevo plan general, sino siquiera por cambiar la fecha de las fiestas patronales, tiene que pasar por una votación en el Consejo de Ministros para autorizar o no un referéndum, una consulta no vinculante acerca de cuándo poner la fecha de las fiestas patronales. Esto da una idea del salto institucional en donde el nivel más bajo, ciertamente en el ámbito de la parroquia, el ámbito del entorno pedáneo, del ámbito municipal, se queda lejísimos de los centros de decisión. Pero a quien se le pide, en primera instancia, la primera ventanilla es el ámbito municipal, en la que se piden cosas que a veces no son de su competencia. Por ejemplo, en Bilbao, los lunes había una manifestación en el ayuntamiento por el tema de las pensiones. Sobre todo cuando, en el ámbito vasco, debemos de recordar el pequeño detalle de que hay un elemento que se está ahora negociando, pero que ha costado muchísimo, y está en el estatuto desde el año 79. La disposición transitoria quinta, ligada con el artículo 18.2b, ligado a la gestión económica de la seguridad social, que está incorporado en otras autonomías. Voy a citar solamente Navarra, el artículo 54 del mejoramiento del fuero, que también debería englobarse dentro de la misma reivindicación, cosa que el Partido Socialista, por ejemplo, en 1980, junto con un banco público, establecía, pero también en 2005 establecía la idea de que es un pack las políticas activas y pasivas que deberían de estar en las instituciones vascas, cosa que luego cuando están en el gobierno, como el caso de Churchill, que era muy europeísta en el 48-49, cuando no estaba en el gobierno, cuando estaba en el Congreso de La Haya, pero después se volvió otra vez un poquito descreído de la integración europea cuando volvió a ser primer ministro en 1951. Es lo que le pasa. Es un mal británico, bastante británico, le pasó también a Tony Blair. En el caso de los municipios, hay que tener esto en cuenta, porque más allá de lo que hizo Aznar con el impuesto de actividades económicas, que en principio daba incentivo a que en los municipios haya generación de actividad económica para recibir ingresos, para poder equilibrar las cuentas, para poder tener remesas, para poder acometer beneficios para servicios públicos, que algunos dependen de los ayuntamientos, poder generar esas dinámicas en las que
ciertos municipios sean punteros a la hora de fijar población, de fijar servicios, en donde no sea necesario transcurrir muchos kilómetros a la hora de tener una vida ordenada. También ahí influye no solamente el tema de las infraestructuras, el tema de las comunicaciones. Si estoy pensando, por ejemplo, en Galicia, la ausencia de un transporte de cercanías, de tren, más allá de la situación entre Ferrol y Castropol, en dirección hacia Irún, de la antigua FEBE, Adif, Renfe, la situación de la promesa de una zona de cercanías para la fachada atlántica, para conectar Ferrol a Coruña, bajando por Santiago en dirección hacia Pontevedra y Vigo, olvida el hecho de la cesión del AP9, cosa que está establecido en prórrogas en la mesa del Congreso, bastante largas, incluso con mentiras. Mentiras sobre si llega o no a la frontera con Portugal, mentiras con el tema del coste, de si 9.000 millones de euros, el tema del rescate o no rescate, y siempre, en buena medida, a rebufo de un hecho absolutamente increíble, porque a veces se establece la idea de no podemos cederles nada de autogobierno a los gallegos, porque la Xunta tienen al PP, y el gobierno de España no es del PP. Cosa que cuando el gobierno de España ha sido del PP, tampoco ha habido voluntad de trasladar asuntos de autogobierno, también por temas ideológicos, a la hora de centralismo democrático, en base a que el Estado español debe tener un gran gobierno para un gran país llamado España. Y eso, cualquiera que tenga un mínimo de racionalidad, debería de ver que las palabras en Europa, subsidiariedad y unidos en la diversidad, los dos conceptos son importantísimos a la hora de entender que cuanto más pegado a tierra, mayor conocimiento se tendrá de lo que pueda establecerse y del hecho de respetar un poco lo que se tenga en ese lugar concreto. Porque estoy pensando en cierto pueblo de Castilla-La Mancha en donde se quería establecer una zona de residuos para el tema nuclear. En ese municipio, a pesar de estar gobernado por el Partido Socialista, creo que para esta vez también está gobernado por el Partido Socialista, sucede a veces el hecho de que están muy contentos porque piensan que por IBI, por IAE, por ciertos elementos de impuestos van a tener un ingreso y la gente que va a trabajar allí tal vez vaya al bar, al restaurante, a consumir y a través de ese ámbito indirecto también vayan a recibir impuestos referido a esa actividad económica generada por los lugares ya existentes o la apertura de nuevos centros que puedan derivar esa situación de economía que beneficien a una fijación de población sin la necesidad de poder transportar día a día. Esto se ve en algún mapa que he visto por ahí. ¿Cuántos kilómetros se tienen que trasladar cierta población? Si es 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50, de 50 a 100, trasladado a horas, respecto de cuál es el traslado, y esto evidentemente debe de estar en consideración respecto de cuando se establece la idea de aceptar o no, porque a veces se tiende a pensar en el ámbito institucional político como si fuera ese ámbito religioso del sumo pontífice, como si fuera Salomón, que está ahí con la espada de Damocles diciendo lo que pasa y lo que no pasa. Yo soy el alfa y el omega, soy el que hace y deshace, y por tanto decido, pero muchas veces con hipocresías. Lo digo porque el aluminio es una industria que es bastante contaminante, es complicada de tratar y que tiene sus dificultades a la hora de, por ejemplo, las electrointensivas, que en el caso del Estado español genera problemas por la subida del precio de estas electrointensivas. Estoy pensando, por ejemplo, en Guyana. Hugo Chávez privatizó, nacionalizó y volvió a privatizar líneas como parecido a Alcoa, como era Aluminios de Venezuela. Ahora no recuerdo cómo eran las siglas, pero tengo un libro que está comentando todo este proceso histórico
y que hubo un momento en el que hubo que cerrar líneas de aluminio, pero luego era prácticamente imposible a la hora de volver a abrirlas porque la situación interna de los hornos hacía muy complicado el tema de que si estaban mucho tiempo parados, luego volver a activarlos generaba un coste bastante importante. Alcoa es lo último que queda. En el caso del Estado español, hubo algo ligado a lo que en el tema metálico, ArcelorMittal. Ahí tenemos en la comarca del Deva-Urola, hasta el punto de que se habló de reabrir una línea cerrada a finales de los años 80, con un efímero consejero socialista que casi pareciera que ingresó en el gobierno vasco para cerrar esa línea y cuando la cerró, voló y desapareció. Se comió el marrón. Estamos hablando de un periodo en los años 80 en el que el gobierno de Felipe González cerró en las Españas un montón de líneas de ferrocarril, en buena medida con la excusa de que eran improductivas e ineficientes. Pero ¿el transporte público debe ser eficiente? ¿Todas y cada una de las líneas? Es un debate que creo que es interesante, tanto como lo que estoy tratando de trasladar respecto de Alcoa sí, Altri no. ¿Por qué Alcoa sí? En buena medida por la evolución posterior de los acontecimientos, en donde una vez generada la situación del entorno, una vez generado el elemento de economía productiva, una vez ya instalado y que ya se ha asentado y que ya ha afectado a todo el entorno, esos trabajadores acaban eligiendo a un comité de empresa. Una vez que ya se ha establecido ese elemento, acaban por votando en las municipales. Una vez que se ha establecido esa evolución, también acaban votando en las elecciones al Parlamento de Galicia. Y por tanto, tanto en sindicatos como en partidos políticos, piensan que es un mercado cautivo de esas personas que están trabajando en Alcoa. Y por tanto, jamás, de los jamás, se les ocurrirá apoyar el cierre de Alcoa. Pero sí impiden el hecho de que Altri pueda abrir sus puertas. Lo cual ciertamente es alucinante, porque a nadie, en principio, se le ocurriría la brillante idea de decir que Citroën en Vigo te va a cerrar. Cuando estamos hablando del ataque respecto del coche llamado tradicional, no solamente con las zonas de bajas emisiones, sino también con el elemento del coche eléctrico, lo cual favorece, a través de las baterías, que no son muy seguras, favorece a China. Costando incluso, por ejemplo, trabajo para Elon Musk con Tesla. Incluso vendiendo marcas como MG, europeas tradicionales, al ámbito de los asiáticos. No se ha jugado bien en el ámbito europeo el tema de los coches, favoreciendo a China, pero pareciera que esa visión tiene este vector. Este vector de ámbito ideológico, dogmático, en donde un relato cerrado, omnicomprensivo, que explica todo, como si fuera un gurú de estos del Himalaya, en donde no permea nada, como el teflón, a pesar de que fuera hay respuestas. Fuera hay cosas diferentes. Pero son heréticos, son el mal. No es posible aceptar nada de fuera. Y por tanto, no se quiere establecer sino una especie de reserva de la biosfera humana, en donde sí, las personas puedan vivir, pero no puedan trabajar. No puedan ejercer actividades que puedan ser dañinas con la naturaleza, a pesar de que la mayor actividad que es dañina con la naturaleza es la agricultura, o el pastoreo, o la ganadería. Olvidando que en estos momentos, y hemos hecho vídeos específicos, bueno, no específicos, pero sí comentando la situación en estos países, en donde en la zona del Sahel, que es una zona que va desde Senegal hacia Eritrea, que es la zona que separa la zona del Sáhara con la zona meridional, que es la zona ya más verde y frondosa de África, estaríamos hablando de situaciones en donde los pastores y los agricultores tienen intereses contrapuestos a la hora de generar actividad económica, porque los recursos finitos, tanto para el tema agrario como para el tema pastoril,
colusionan en la relación con el tema del agua, de los suelos fértiles y por tanto de quién se lleva al gato al agua. Y generando a través de eso situaciones en donde hay corporativismo y después generando asociaciones pantalla a la hora de enmascarar ese debate de fondo con acabando también con grupos militares defendiendo ambas posturas, por supuesto partidos políticos y por supuesto a nivel institucional a la hora de el choque que no es explicado con este nivel de significación de varias capas, sobre todo llegando al último, que es el tema de el cambio climático. Pero parece que esto es cosa de los pringuis, de ahí del fondo, de África. En Europa no estamos en eso. El tema del envejecimiento es algo que tampoco se habla, a pesar de que, ojo cuidado, en 2024 China perdió 2 millones de habitantes. Perdió 2 millones de habitantes. Y en 2025 va a perder 3 millones y medio. El faro del mundo. El que va a ser el líder que va a confrontar con el poderoso Estados Unidos que está en declive. Estados Unidos va a tener 500 millones de habitantes para 2050-2100. China va a tener 700. Va a bajar a la mitad. Con lo cual resulta ciertamente curioso el deseo de algunos que se va a confrontar con la realidad. Cuando nos encontramos con esta realidad ciertamente acerca de el tema de Alcoa sí, Altri no, economía productiva, empleos, generación de economía sobre el terreno, poder fijar población, poder generar economía, poder tener una proyección que luego pueda atraer nuevas realidades. Esto puede tener un impacto positivo, pero esa visión dogmática es la que puede tener problemas. Y esto del apoyo público es algo interesante. Porque incluso en Estados Unidos, cuando se habla del self-made man, ha habido apoyos, incluso en la industria audiovisual. Apoyos indirectos, apoyos de recorte de impuestos. Cuando se habla de que no, es que solamente España tiene apoyo público a las industrias cinematográficas y por tanto por eso están tan escoradas hacia el socialismo. No, la verdad está en otros ámbitos ideológicos de haz lo que digo y no haz lo que hago. Las hipocresías de ciertos colectivos en donde lo mal está a la siniestra, pero la diestra es angelical. Con conceptos que yo creo que están obsoletos. La izquierda y la derecha están olvidadas para la historia, más allá de aquellos que la usan para mamporrear la realidad y meterlas en cajitas. Debería de entenderse que el humano necesita generar economía para no el ámbito de redistribuir la riqueza, que esto está muy bien, pero Churchill decía el socialismo redistribuye la pobreza, redistribuye miseria. Por tanto, primero hay que crear la riqueza para poder distribuirla. Y si no hay riqueza, se distribuye miseria. Y si no hay Altri, no hay impuestos municipales en Palas de Rey. Y si no hay impuestos municipales en Palas de Rey, pues si se plantean hacer una piscina, renovar el centro sanitario o renovar el centro de salud, no van a aportar nada. Y van a depender de que la Junta tenga algún interés o que del ámbito del Estado español vayan a poner un dinero o que venga de Europa. Esto es así. O que a alguien se le ocurra una vía para el Camino de Santiago que pase por el centro de Palas de Rey y que vaya directo hacia Santiago, sin ningún desvío. Por lo que, ciertamente, hay que ir más allá, denunciar todo esto, decir que son unos hipócritas y tener claro que para distribuir la economía productiva, primero hay que tenerla. Así que Alcoa sí, ¿vale? ¿Por qué no? Pero Alti también. Y muchas otras iniciativas también. Así que aquellos que se alegran, igual mañana verán por los mismos argumentos que igual Altri no abre, otras empresas
que no solo igual no abren, sino también que cierran con los argumentos del no a Altri. Y ahí se cabrearán. Se cabrearán como mones, olvidando que esos argumentos que les echarán en cara son los que usaron ellos en contra de Altri. Así que ahí habrá que sacarles los recortes de prensa, en ámbito figurado porque es ámbito digital en buena medida, sacarles los tweets, sacarles las publicaciones y decirles: eso que están diciendo para cerrar esa planta, lo usaste tú, tal día a tal hora, en contra de Altri. Y que todo el mundo sepa dónde carajo están pinados los bolos. Y es más, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, Betty Gelpia.